El atraco a Prosegur ocurrió el año 2001. En la Costanera, una remesa de $380,000 que era transportada por un vehículo blindado de Prosegur, ¿no? De repente se ve cercado por unos delincuentes, ¿no? Que entorpecen el tránsito de ese vehículo, matan a 2 policías, a un civil, y se llevan los $380,000. A la cabeza estaba Blas Valencia, un coronel de la policía, ese hombre que ven ustedes ahí. Mataron a 2 policías y a un civil. Fue sentenciado el 2001, o el 2003, quiero decir, a 30 años de prisión sin derecho a indulto. Salió en libertad este pasado mes de febrero, con $1 millón que le tuvo que pagar el Estado boliviano a él y a 16 de sus cómplices que hicieron una demanda ante tribunales internacionales, la Corte Interamericana de Derechos Humanos, que falló contra el Estado boliviano porque supuestamente se cometieron torturas, ¿no? Se hizo inspecciones inapropiadas, indebidas, dicen, a los domicilios, las viviendas de toda esta gente, ¿no? La familia de Blas Valencia se movilizó con todo este proceso y la Corte Interamericana de Derechos Humanos dice, ahí está, no, se violentaron sus derechos, el Estado boliviano tiene que pagarle al asesino, al atracador, $1 millón. Y encima nuestra justicia es tan bondadosa, ¿verdad?, que a pesar de tener una condena de 30 años sin derecho a indulto, decide que salga libre cuando le faltan algo menos de 10 años para cumplir su condena. Salir libre con $1 millón, bueno, que sí, que tiene que repartirlos entre 16, ¿no? Y uno dice, vaya, ¿cómo de mal estamos, no? El asesino recibe una gran cantidad de dinero, no, porque ha tenido asesores, abogados, ¿no? Bastante vivos, obviamente, para realizar todo este trabajo. Lo que no han tenido los familiares de las víctimas, de las 3 personas que murieron asesinadas, padres que dejaron huérfanos, viudas, y vaya a saber si recibieron algo, ¿no? Lo más probable es que absolutamente nada. Y las madres tengan que estar viendo cómo van a hacer para alimentar a sus hijos, cubrir sus estudios, comprarles la ropa durante toda su vida. Este es el mundo al revés, ¿verdad? Pero bueno, esta es una primera parte de esta historia. La segunda parte de esta historia tiene que ver con el Procurador General del Estado, el actual, ¿no?, que reveló que el anterior Procurador General del Estado, Wilfredo Chávez, ¿no?, contrató un buffet al que le habría pagado por este proceso que Blas Valencia planteó ante la Corte Interamericana de Derechos Humanos, $1,5 millones. $1,5 millones a un buffet externo, en un caso para el que la Procuraduría General del Estado tiene abogados. ¿No? La Procuraduría General del Estado en Bolivia está repleta de abogados porque son quienes tienen que defender los intereses del Estado boliviano. Pero contrató un equipo jurídico externo al que le pagó $1,5 millones, según lo denuncia el actual Procurador General del Estado. Y esto se tiene que investigar. Y ni siquiera ganaron. Perdieron. No, o sea, hay que pagarle a ese buffet $1,5 millones. Y aparte, $1 millón que dice la Corte Interamericana de Derechos Humanos que hay que pagar al señor atracador, asesino Blas Valencia. $2,5 millones. ¿Y sale de dónde? De nuestros bolsillos. De acá, que cada vez están más vacíos, ¿no? Esas son cosas que de verdad nos lastiman, ¿no? Son cosas que nos lastiman. Bueno, ¿qué va a hacer ahora? Dice el Procurador General del Estado, el actual, va a iniciar acciones para recuperar ese $1 millón. Es una acción de repetición, se llama, ¿sí? Cuando asegura, en este caso el Estado, tener las pruebas suficientes para demostrar que el extremo que asegura ocurrió la Corte Internacional no impedirá la devolución de ese $1 millón. ¿Y sabe qué? También debería pedirse ese buffet o ese consorcio de abogados, si acaso ya se les pagó el $1,5 millones, que lo devuelvan. O que se inicie acciones para que no los cobren, si aún no los cobraron.
porque además perdieron, ¿verdad? Y aunque hubieran ganado, ¿qué sentido tiene que la Procuraduría General del Estado para estos casos contrate abogados externos cuando precisamente la Procuraduría está repleta de abogados para defender los intereses del Estado? Si no, ¿para qué está? ¿Verdad? Nos contratamos unas agencias de abogados y con eso nos basta y sobra. Pero claro, eso no ha ocurrido en la actual Procuraduría General del Estado con el nuevo procurador que está investigando precisamente esta irregularidad. Ocurrió en la gestión del anterior Procurador General del Estado, Wilfredo Chávez. ¿Sí? Pero ¿qué tal, no? ¿Cómo entender este tipo de cosas? ¿Cómo entenderlo? Un hombre, un atracador, ahí Blas Valencia, mata a 2 policías, un civil junto a sus cómplices, y luego demanda al Estado boliviano porque en el proceso de las investigaciones lo torturaron, que violentaron sus viviendas, sus propiedades, que eran muchísimas, ¿no? Que dañaron a algún familiar, ¿no es cierto? Tuvieron algún grado de afectación, y encima el Estado le paga 1 millón. Pero tan bondadosa además la justicia, que a pesar de tener una condena de 30 años sin derecho a indulto, lo dejan libre casi 10 años antes de que cumpla su condena. A ver, ¿qué está pasando, verdad? ¿Qué está pasando? Y tenemos en las cárceles a veces a muchos inocentes que están años de años porque no tienen como este atracador, ¿no? Como esta persona, abogados y dinero, ¿no es cierto?, para costear los abogados y pagar a la justicia para beneficiarse de ella. Años de gente humilde que está en las cárceles sin saber qué hacer. Padres de familia o madres que no tienen posibilidad de trabajar por sus hijos porque no tienen para pagar un abogado. Y aquí está la muestra, ¿no?, de que en este país el que tiene plata, el que tiene dinero, a pesar de ser asesino, de ser atracador, de ser culpable, puede gozar de la libertad, ¿no?, en el momento en que la justicia finalmente cede a sus tentaciones, ¿no?, y encima recibir del Estado $1 millón. Uf, es el mundo al revés, ¿verdad? Es el mundo al revés.